Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, Primera de Corintios 1, versículo 27. Estos versículos van a ser la base de esta predicación de esta mañana. Después voy a ir a una historia del Antiguo Testamento, pero cuando lo tengan, amados hermanos, Primera de Corintios 1, versículo 27. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vaya conmigo al libro de Jueces, amados hermanos, Jueces 6, y ahí vamos a estar trayendo algunas escrituras, o más bien contando, narrando esta historia, que es una historia yo creo que muchos conocen. Es una historia acerca de un joven, de un hombre de Dios llamado Gedeón. Ahí vamos a estar basándonos en esta mañana. Una vez, amados hermanos, me dijo una persona, de hecho era un tío. Yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde, y a veces uno se queja, ¿no? Cuando no conoce a Dios de la pobreza o lo que uno pasa. Y me dijo este tío, me vio así con ojos como de qué te estás quejando, ¿no? Como que me dio a entender, si así te tocó vivir, así tienes que vivir. Pero me dijo un dicho que a veces yo creo que muchos conocemos. Me dijo: el que nace pa' maceta no sale del corredor. Y se me quedó ese dicho. O sea, me dijo, en otras palabras me estaba diciendo como que siempre iba a ser una maceta. Ahí está una maceta en el pasillo. Y se me quedó eso en la mente, y siempre a veces lo repito: el que nace pa' maceta no sale del corredor, no sale del pasillo. ¿Por qué me dijo eso? Tal vez porque me quejaba que éramos muy pobres y que íbamos a seguir pobres. Y también me dijo: mira, Martincito, a veces los que son ricos ya por herencia, y van a seguir ricos y siempre van a ser pues ricos, pero nosotros vamos a ser pobres. Entonces se me quedó eso. Ahora, amados hermanos, es normal que las mejores posibilidades, yo diría las mejores oportunidades en la vida, recaigan sobre aquellos afortunados. ¿Será así? En su mayoría de casos es cierto. Hay quienes dicen también que el dinero sigue al dinero y la fortuna sigue a la fortuna, y bueno, cosas así, pero no siempre es así. Hay personas, amados hermanos, que yo admiro, que por su determinación, su esfuerzo, su valentía y sobre todo su convicción, dijeron que destino equivale igual a decisión. Nuestras decisiones son importantes en la vida. Usted decide qué ropa va a vestir el día domingo para venir a la iglesia. Usted decide a qué restaurante va a ir, a dónde va a ir a comer. Usted decide muchas veces qué clase de carro va a manejar. Pero decisiones en la vida las vemos a diario, amados hermanos, en nosotros. Nosotros tenemos que decidir de qué manera vamos a vivir, o de qué manera vamos a enfrentar nuestros problemas o nuestras adversidades en la vida. Así es que cuando esa persona me dijo: el que nace para maceta no sale del corredor o del pasillo, como usted quiera llamarle. Cuando yo llegué a este país, amados hermanos, mi primer trabajo, yo llegué muy joven, llegué y a trabajar inmediatamente. Llegué, mi primer trabajo fue lavar camiones, porque mi hermano ya era un mecánico de diésel. Allí me metió en esa compañía, y entonces yo empecé lavando camiones, y un buen trabajo, me pagaban bien, hacía bien, y bueno, pero a veces me daban la compañía
es diferente lo que hace el hermano Héctor. Me daba la compañía unas botas de hule, imagínense, a 100 grados, y ahí andaba yo entre el agua, como otros 3, y echando agua a los camiones, lavándolos, y yo veía que hacían cola, hilera, y decía, ay Señor, pues bueno, ya estoy aquí, tengo que echarle, que como decimos, no querías norte. Pero hermanos, yo digo que Dios pone las oportunidades y mejores posibilidades en cada uno de nosotros. Yo no menosprecio cualquier trabajo hay que darle la honra y la gloria de Dios. Hay que ganarse el pan con nuestras manos, con nuestro esfuerzo. Pero poco a poco, hermanos, yo me fijaba cómo el llantero parchaba las llantas de los camiones, y un día se fue ese llantero y le dije al supervisor, bueno, yo ya no quiero lavar camiones, ahora quiero ser llantero. Y de lavar camiones me pasó a reparar llantas. Y ya me sentía más tranquilón ahí, y luego me dieron un aumento, no, pues estaba bien contento. Pero después de llantero, hermanos, me empecé a fijar cómo se reparaban las trailas, los camiones, cómo le hacían los mecánicos, los técnicos. Y poco a poco, cuando faltaba alguien, me metí ahí a ayudarles. Y llegó el momento que el mismo supervisor me dijo, bueno, dice, ¿quieres trabajar como mecánico, como ayudante de mecánico? Le digo, sí, me gusta. Y hermanos, en la primera oportunidad me pusieron como ayudante de mecánico en la primera compañía donde yo trabajé. Ahí, amados hermanos, ya desde ayudante de mecánico llegué a ser un mecánico profesional, un técnico profesional. Me enseñaron, me mandaron a la escuela, tomé cursos, y sin saber mucho inglés, yo estaba bien verde todavía en el inglés, y todavía estoy. Entonces, amados hermanos, no me van a creer, pero fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso le leí esa escritura en 1 Corintios, ahí versículo 27. Yo, amados hermanos, sin saber mucho inglés, ser una persona que estaba apenas aprendiendo este negocio, un supervisor de la compañía se tuvo que mover a Arizona y me dijo, yo quiero que tú seas el jefe aquí, el que supervisa este taller. Más de 15 mecánicos allí, y luego yo me quedé así como, ahora sí, como, ¿y ahora qué? ¿Le entro o no le entro? ¿La dejo pasar o la tomo? Hermanos, la agarré la posición. Con computadora, con oficina, aire acondicionado, y ay. Y todos me miraban así, como los americanos también, como, y pues, hay gente más capacitada, que sabe bien el inglés, que domina el idioma. ¿Por qué lo pusieron a él? Hermanos, corrí esa compañía por varios años, gracias a Dios. Ahí como pude, no sé, pero ahí fui el supervisor de esa compañía. Después ya me moví a otra compañía, hoy a otra, y hasta ahorita donde estoy tengo casi 20 años trabajando para esta compañía. Pero dice, amados hermanos, la palabra de Dios que acabamos de leer, que Dios escogió lo más necio del mundo, lo más vil, lo más menospreciado, para avergonzar al sabio, al fuerte, al entendido. Dios nos escogió, amados hermanos, a cada uno de nosotros, no para quedarnos como macetas de corredor o de pasillo. Dios nos escogió a nosotros para ser como árboles frondosos que son plantados junto a ríos, junto a corrientes de agua, que siempre están verdes, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, aunque venga la calor, siempre estarán verdes. Ya no macetas de corredores a veces que están secas, que están churidas ahí, que nadie las voltea a ver porque no tienen agua, sino árboles frondosos, como dice Jeremías 17, que vienen los tiempos difíciles,
pero vamos a dar nuestro fruto a su tiempo. Siempre tendremos fruto. Eso somos usted y yo. Y ahora que yo pienso en ese dicho y que me dijo aquella persona, Dios me sacó de maceta, de corredor, de pasillo, a ser un árbol frondoso, maravilloso, para dar fruto. Y la gloria y la honra sea dada a Dios, amados hermanos. Es Dios que nace en nosotros, el cambio en cada uno de nosotros, amados hermanos. He platicado con cada uno de ustedes y me han dado un poquito de su testimonio. Y yo sé que es Dios que los sacó de ahí, porque Dios me sacó también de ahí. Y la honra y la gloria sean dadas a Dios. Amados hermanos, en esta mañana yo te insto, y a través de la palabra de Dios que acabamos de leer ahí en Primera de Corintios, que Dios usa lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que la gente dice, ese no llegará a ningún lado, no sirve para nada. Pero si Dios le place, amados hermanos, levantarte y escogerte como escogió a su pueblo Israel, que no eran pueblo, a un arameo errante, Abraham, de no tenía dónde poner sus tiendas, andaba errante por los desiertos, por los pueblos. De ahí salió el pueblo de Israel. Dios lo levantó, Dios lo escogió e hizo una nación grande y poderosa. Los multiplicó como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Ese es el Dios que Dios nos ha escogido a nosotros para bendecirnos. Amados hermanos, vemos en esta historia de ahí de Jueces 6, dice que los hijos de Israel, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amados hermanos, Israel fue escogido por Dios, no hay duda. Fue Dios quien lo llamó y le dijo: tú me serás mi pueblo, propiedad privada de Dios. Somos propiedad privada de Dios, amados hermanos. Pertenecemos a Dios. Pero Dios siempre va a hacer un pacto con usted y conmigo. Lo hizo con Israel. Y ahora sí, como decimos también, les leyó la cartilla enfrente de todos ellos, como estamos aquí, los juntó a todos. Israel, yo te he escogido dentro de los pueblos de la tierra para que me sirvas. Si anduvieres, Israel, en mis ordenanzas, en mis mandamientos, en mis caminos que yo te prescribo hoy, te voy a bendecir. Vas a ser ejemplo para todas las naciones. A Abraham le dio promesas. Esas promesas se cumplirían si Israel cumpliría los pactos, las estipulaciones que había en ese pacto. Pero si los fallaban, si los quebrantaban, vendría la maldición sobre ellos. Allí en Deuteronomio 28 están las maldiciones a la desobediencia y las bendiciones a la obediencia de ¿qué? De la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Dios había dicho muy en claro: Israel, el día que me dejes, que me des la espalda, que voltees tu mirada de mí, yo también te voy a abandonar. Pero si andas en mis caminos, en mis mandamientos, en mis estatutos que yo te prescribo hoy, serás una nación bendecida. Yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Serás bendecido en la ciudad, serás bendecido en el campo, serás bendecido en tu salir, serás bendecido en tu entrar. Tu arteza de masar, tus frutos serán benditos. Estarás arriba y no estarás abajo. Serás punta y no serás cola. Pero si desobedecieres mi voz, vendrán todas las maldiciones. Lo contrario, estarás siempre abajo. Siempre andarás pidiendo prestado. Vendrán plagas sobre tus cultivos. Vendrá la enfermedad sobre ti. Amados hermanos, Israel ahí juró delante de Dios y decir amén. Tú serás nuestro Dios, a ti solo te serviremos y a ti solo adoraremos, Señor. Pero inmediatamente que fueron sacados, amados hermanos, de la tierra de Egipto con poder, con maravillas de parte de Dios, fallaron. Amados hermanos, nosotros nos parecemos tanto a Israel. Yo digo que Dios había podido escoger a otro pueblo, a otra nación, pero escogió a Israel porque
era el más insignificante, ni siquiera era pueblo, ni siquiera era nación. Pero de ahí Dios escogió, y Dios sabía que el corazón de Israel era rebelde. Eran de dura cerviz, se rebelaban, dudaban, aún viendo los grandes milagros y las maravillas que Dios había hecho. Nosotros de igual manera, amados hermanos, venimos, Dios nos sacó del pozo cenagoso, nos llamó, nos limpió, nos bendice y nos sigue bendiciendo, pero seguimos fallándole a Dios como Israel. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que Él es un Dios misericordioso y que tiene compasión de cada uno de nosotros. Dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, en esos tiempos de los jueces, Dios levantaba, amados hermanos, un líder. En este caso, llamó a Gedeón. Gedeón pertenecía a la familia más humilde y más pobre, amados hermanos, de una de las tribus de Israel. Su padre era Joás y era el más insignificante. Los madianitas habían invadido el país de Israel. Dios había prometido a Israel multiplicarlos como la arena que está junto al mar, como las estrellas del cielo, bendecirlos. Pero ahora este grupo de moradores de madianitas, moradores del desierto, eran gentes incultas. De cierta manera Israel los había dejado porque Dios les había dado la orden de destruirlos. Y de cierta manera lo hicieron, pero quedaron unos pocos ahí. Ahora se habían multiplicado más que el pueblo de Israel y los oprimían. Fíjense en lo que hacía, dice esta historia, que salían los madianitas, esperaban que Israel cultivara sus tierras, sembrara sus tierras, pusieran sus árboles frutales, los regaran. Y cuando ya estaban listos para levantar la cosecha, dice que venían estas gentes, estos grupos de madianitas, se llevaban todo el grano de la cosecha ya lista. Y no solamente se llevaban la cosecha, el grano, sino se llevaban las ovejas, los rebaños, las vacas, las crías, todo se llevaban. Así lo hicieron por 7 años. Y los israelitas, ¿qué hicieron? Se escondieron. Estaban en cavernas, en cuevas, en los montes. Se desanimaron porque el pueblo de los de Madián eran numerosos en gran manera. Allí estaban ellos ahora temerosos, mirando cómo estos hombres les quitaban todos sus bienes, todos los frutos. ¿Pero por qué? ¿A causa de qué, amados hermanos? Por el pecado de Israel, por hacer lo malo delante de Dios. Lo que Dios les había leído, sus pactos, sus estipulaciones, ahora se cumplían en ellos. Les había dicho Dios: por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos saldrán huyendo. Ahora era todo lo contrario. Los invadían, les quitaban todo y los dejaban mirando en la ruina, empobrecidos. Israel era pobre en gran manera ahora. Amados hermanos, el pecado trae calamidad, trae miseria, trae enfermedad, trae dolor, trae lágrimas. Era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Habían pecado ante los ojos de Dios. Y por su pecado había traído pobreza, había traído desánimo, miedo, temor, llanto, tristeza, dolor en el pueblo. Pero amados hermanos, Dios no deja a su pueblo, Dios no abandona a sus hijos. Dice que clamaron al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Y aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios en su misericordia no nos abandona. Dice que Dios escuchó su clamor, su ruego, sus oraciones. Cuando nosotros oramos a Dios, amados hermanos, en medio de nuestras aflicciones, téngalo por seguro que Dios escucha. Dios está inclinando su oído a sus oraciones, a sus ruegos.
Dice que otro mandato y otra ordenanza que Dios les había dado muy en claro, amados hermanos: Israel, cuando entres a la tierra prometida que yo he jurado a tus padres, cuídate de no mezclarte con las naciones paganas que allí hay. No des tus hijas a los hijos de ellos, ni tú te juntes con las hijas de ellos. Israel desobedeció, daban sus hijas a ellos y ellos se casaban con sus hijas, se mezclaron y pronto cayeron en la idolatría. Estas naciones como los de Madián, los cananeos, los heveos, los fereceos y todos los feos, amados hermanos, adoraban a un dios pagano llamado Baal y a una diosa, la diosa de la fertilidad, que se llamaba Astarot, la diosa Acera. La diosa Acera era un tronco de madera, era un árbol que se ponían en los altares. El dios Baal era el dios del sol y ellos lo adoraban de dos maneras: como benefactor pero destructor, porque con sus rayos calentaba, les daba calor a los seres humanos, pero también esos mismos rayos destruían los cultivos. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas gentes paganas? Ofrecían en sacrificio a su hijo, el primogénito, en el altar. Lo quemaban vivo para ese Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, la gente adora cualquier cosa, pero menos a Dios. A Dios es que debemos de servir y adorarle, porque Él es el único Dios verdadero. No hay dioses fuera de Él. En este estado, se encontraba el pueblo de Israel. Estaban también quemando incienso, estaban quemando sus hijos en el fuego, ofreciéndolos a dioses ajenos. Y llega Dios y les habla, los reprende por su pecado, y vienen todas estas calamidades sobre el pueblo de Dios. Ahora, amados hermanos, aléjese del pecado. Acérquese a Dios, vuelva hacia Dios si se ha alejado de Dios. Y Dios estará dispuesto, amados hermanos, a brindarle sus brazos y su bendición. Dios volverá a mojar su tierra para que dé su fruto. Entonces, amados hermanos, vemos a Gedeón, que fue llamado escogido de parte de Dios, el más significante, el más pobre. Dice que cuando Dios llamó a Gedeón, estaba trillando el trigo. El poquito trigo otra vez que le había quedado, que le habían dejado los enemigos. Ahí estaba Gedeón. Y llega el ángel de Jehová y le dice: Gedeón, tengo una misión para ti. Gedeón al principio, amados hermanos, se menospreció. Sus respuestas fueron muy melancólicas. Si usted lee en su casa esta historia por falta de tiempo, allí de Jueces 6 se va a dar cuenta. Gedeón empezó a decirle a Dios: mira, yo soy muy pobre, soy insignificante. Además, mi padre adora a los dioses paganos y yo también tengo que hacer eso. Yo vivo con ellos. Se puso demasiado melancólico. Pero Dios, amados hermanos, viene y lo anima y le dice: tú eres un varón esforzado y valiente, Gedeón. Yo voy a hacer contigo algo grande y maravilloso en el pueblo de Israel, para que conozcan quién es el Dios de los israelitas. Gedeón se menospreció. Ahora, Dios le recuerda al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios los había sacado, cómo Dios había echado a esas naciones. Y ahora está Gedeón como líder del pueblo de Israel. Lo primero que Dios le dice: derriba los altares de Baal, de la diosa Acera, quítalos. Fue difícil para Gedeón ir y sacar esos dioses paganos de la casa de su padre. Todo el mundo estaba en contra de él. Dice que una mañana se levantó muy temprano y quitó el árbol, la diosa Acera, que era un tronco, la cortó en pedazos, la hizo leña, y también derribó el dios Baal.
Se dieron cuenta todos los moradores de Israel y dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y pronto se darían cuenta que fue Gedeón. Dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, ha hecho esto. Merece la muerte. ¿Cuántos de nosotros cuando nos entregamos a Cristo, al Dios único y verdadero, hermanos, cuánta oposición no hubo de parte de nuestra familia? Fue lo que pasó con Gedeón en esta historia. Pero hubo algo ahí, amados hermanos, que su padre, que había levantado, que había erigido estas estatuas, estos dioses, lo defendió. Quizás porque era su hijo, quizás por calmar el tumulto y las multitudes que se violentaban. Pero fue su padre quien lo defendió y dijo algo muy importante. Si Baal y Asera son dioses, que se defiendan ellos mismos, que hagan contienda. Pero, amados hermanos, dice la Biblia que el hombre hace dioses de hierro, de madera, de cualquier cosa, que tienen ojos, pero no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. No pudo defenderse porque eran simplemente un tronco de madera. Este hombre reconoció, igual que Gedeón, que había un Dios que mira, que palpa, que camina, que anda, que se mueve en medio de nuestro. Entonces, empezaron todos los israelitas a estar de parte de Gedeón. Vea cómo Dios trabaja en medio. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo equipa, Dios lo provee, Dios lo prepara. Ahora, en ese estado estaban. Gedeón, amados hermanos, se levanta en el nombre de Dios. Dice que viene el espíritu de Jehová y se posesiona de Gedeón. Y ahora este hombre que estaba atemorizado, que estaba melancólico, que estaba miedoso, de repente surge la valentía en él. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu de Dios se posesionó de él. Necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que cuando venga cualquier lucha, cuando venga cualquier pensamiento negativo, amados hermanos, que dice que no podremos lograrlo, o no podremos ser lo que Dios dice que seamos, hay algo en tu interior, hay algo dentro de ti que te dice que hay algo más que debemos de lograr. Es el Espíritu Santo de Dios que nos evoca, que nos insta a seguir adelante, a hacer, para llegar a ser lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y ya no, como me dijo aquella persona, ya no quedarnos como maceta de corredor, sino como un árbol frondoso que es plantado junto a corrientes de aguas. Bendito sea su nombre. Gedeón, amados hermanos, pide señal. Aquí hay algo importante, hermanos. Si usted lee la historia, Gedeón en varias ocasiones pide señal. Pero una de las últimas señales, amados hermanos, que él pidió, le dijo a Dios: si en verdad, dice, tú dices que estás con nosotros. Aquí Gedeón miente porque Dios no le había dicho que estaba con el pueblo de Israel. Dios le dice: yo estoy contigo, Gedeón. Y le dice: dame señal. Si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha venido tantas maldiciones, tantas calamidades, tantos males? Si tú vas a hacer lo que tú dices que yo voy a hacer y que tú vas a estar conmigo, Dios, dame una señal. Dice: voy a mojar este mechón de lana y lo voy a poner afuera en tierra. Y si el rocío del cielo moja este mechón, pero la tierra está seca, reconoceré que eres tú, oh Dios, quien manda esta misión. Iré y la cumpliré. De mañana se levanta Gedeón, recoge aquel mechón de lana y lo escurre y llenó un tazón de agua. Y la tierra estaba completamente seca. Y luego dice Gedeón: ay, Señor, no se enoje mi Señor. Ahora sí, como Moisés. Pero ahora, Señor, te pido que el mechón quede seco y que la tierra se moje. Y Dios, hermanos, yo no sé qué diría Dios, pero Dios, hermanos, le dijo: está bien, Gedeón, me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Puso el mechón otra vez ahí toda la noche. En la mañana se levantó muy temprano Gedeón, miró la tierra alrededor, toda bien mojada, y el mechoncito de lana seco completamente. Ahora Gedeón dijo: sé que tú eres el Dios Todopoderoso y que voy a vencer a los madianitas.
yo sé, Señor, que estas señales vienen de ti. Gedeón, amados hermanos, la historia termina que los mismos madianitas, hermanos, se derrotaron ellos mismos. Una noche bajó Gedeón, donde estaban todos en el valle los enemigos de Israel, y oyó dos compañeros ahí. Uno de ellos tuvo un sueño, y el sueño le decía, la interpretación del sueño le decía al otro: fíjate que soñé, dice, que un pan de cebada rodaba y daba contra las tiendas de Madián y las destruía completamente. Entonces el otro dijo: esto no es más que la espada de Gedeón y la espada de Jehová contra Madián. Gedeón se regresa y le dice al pueblo: Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. Amados hermanos, a veces nosotros no tenemos que mover un dedo. Es Dios quien va a luchar y que va a ganar las batallas por nosotros. La historia es un poco larga. Hay otros detalles ahí, hermanos, que le dice Dios a Gedeón: junta al pueblo. El pueblo era bastante. Entonces le dice Dios: son muchos, no quiero que el pueblo de Israel se enaltezca para que digan: oh, nosotros vencimos a los madianitas. Dice, allí dice Dios, le da algunas cosas que haga Gedeón y le dice: hay que quitar un poco de pueblo mediante algunas señales. En total, hermanos, eran alrededor de unos 30,000 israelitas. Quedaron 20,000 después. Quedaron 10,000 después. Seguía diciendo Dios: todavía son muchos, Gedeón. Hasta que llegaron 300 hombres. Y dijo Dios: con estos vamos a vencer. Prepárate. Pero la cosa es esta, amados hermanos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace el llamado, cuando Dios nos ha escogido a nosotros, amados hermanos, a veces somos muy enaltecidos. Y Dios quiere quitarnos el orgullo de nosotros para que después no decimos: oh, es que yo lo que hice, lo hice por mis esfuerzos, por mi conocimiento. Y por eso les leí ese capítulo ahí en Primera de Corintios, que dice que Dios levantó lo necio, lo vil, lo menospreciado del mundo, para que nadie se jacte, hay que darle la honra y la gloria a Dios. Era lo que Dios quería hacer con Gedeón y con este pueblo pequeño. 300 hombres los dividió en 3 escuadrones, de 100 en 100, 3 escuadrones. En uno de ellos él era el jefe, estaba preparado. Les dice a los demás: lo que ustedes me vean hacer, lo van a hacer. Escogió Gedeón cántaros vacíos y dentro de ellos puso antorchas ardiendo. Ahora sí, Dios le reveló cómo iba a derrotar a los por medio de ese sueño. Agarró su espada, estos cántaros, y les dijo: agarraron sus trompetas. Cuando me vean a mí, dice, tocar la trompeta, todos vamos a tocar la trompeta. Cuando me vean a mí sacar la antorcha ardiendo, quebrar ese cántaro, todos lo vamos a hacer. Llegaron a medianoche donde estaban los enemigos. Todos al mismo tiempo tocaron aquella trompeta y sacaron sus antorchas ardiendo. Entonces el enemigo se confundió y oyó el ruido de las trompetas, el sonido fuerte de las trompetas al mismo tiempo, las antorchas ardiendo. Entonces supieron y dijeron: wow, es una gran multitud que viene contra nosotros, estamos perdidos. Empezaron a huir y dice la palabra de Dios que cada uno con su misma espada la ponía contra ellos mismos y se mataban y huyeron delante de Israel. Solamente 300 hombres. Una gran multitud, dice, como langostas estaban tirados en el valle. Pero Dios trajo confusión y Dios los derrotó por medio de la espada de Gedeón y de Jehová. Y gritaban: por la espada de Jehová y por la espada de Jehová ha derrotado a nuestros enemigos. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha sacado? Y cuando la gente, amados hermanos, no daba nada por nosotros, nos señalaban. Ahora sí, como ese familiar me dijo a mí: siempre vas a estar en el corredor, nunca vas a salir de ahí. Pero un día, amados hermanos,
Dios me encontró. Doy tantas gracias a Dios que un día Dios me trajo aquí a esta tierra y aquí Dios me bendijo. Pero sobre todo aquí conocí al Dios Todopoderoso, al Dios de Gedeón, al Dios de Pablo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos hombres en la palabra de Dios, amados hermanos, fueron menospreciados o se hicieron débiles? Y cuántas veces, como Abraham, como Moisés, que le decía: soy tartamudo, no sirvo para nada, para la misión que tú quieres. Mismo Pablo, amados hermanos, siendo un bandolero, siendo un criminal que asolaba la iglesia, como Dios lo levantó. A Juan el Bautista en medio de los desiertos, proclamando la palabra de Dios. A cuántos de nosotros, amados hermanos, Dios nos ha sacado y nos ha levantado y nos ha dado, amados hermanos, una misión. Por la espada de Jehová es que venceremos las batallas, amados hermanos. Pudiera, amados hermanos, citarles una gran lista de personas, de personajes bíblicos y personajes seculares o predicadores que ha Dios levantado, que Dios los ha puesto para hacer una misión. Carlos Spurgeon, uno de los predicadores de nuestra edad moderna, que predicó tanto, amados hermanos, que sus mensajes, sus sermones siguen siendo predicados por más de 40 años cada semana. Fue el escritor de más de 135 libros. Este hombre fue rechazado en la Universidad de Cambridge, pero por su esfuerzo, su valentía, llegó a ser uno de los predicadores más preeminentes de la historia de la fe cristiana. John Milton, un hombre, amados hermanos, que compuso uno de los libros más leídos en el mundo entero, que se llama El Paraíso Perdido. Pero lo que no saben muchas personas es que John Milton era ciego totalmente, pero fue un escritor grande que Dios lo usó de gran manera. Beethoven, ¿cuántos no han escuchado la música, las melodías de Beethoven? No se necesita conocer mucho de música para saber que es una melodía de este gran autor. Pero lo que no muchos saben es que Beethoven era casi completamente sordo cuando componía sus composiciones. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más renombrados de esta nación, casi sin escuela, amados hermanos, llegó a ser un gran abogado y llegó a ser el presidente de esta nación, que libertó a más de 4 millones de la raza negra de la esclavitud. Un hombre que marcó esta nación bajo principios poderosos de Dios, que sin educación, por eso lo más vil y lo más menospreciado de este mundo, levantó Dios para la honra y la gloria de su santo nombre. Dios nos ha levantado y nos ha sacado, amados hermanos, de ahí, como a todos ellos, tal vez con defectos físicos o con escaseces económicas o con un mucho intelecto, pero lo que Dios va a hacer en usted y en mí, o lo que está haciendo, Dios lo va a lograr, amados hermanos. Ahora sí, como Gedeón, tal vez pongamos oposición y digamos: no soy apto para esta tarea, pero es Dios quien va a poner su espíritu dentro de ti, y es ese Espíritu Santo que te va a decir y que vas a ir a conquistar y a lograr lo que Dios dice que vamos a lograr. Bendito sea el nombre de Dios. Yo en esta mañana, amados hermanos, quiero instarles a través de esta palabra que si Dios nos llamó y Dios nos juntó, amados hermanos, es para hacer grandes cosas. Si Dios nos dio hijos y somos padres, Dios no nos los dio para que se quedaran enanos, se quedaran bebés. Ahora usted puede ver a sus hijos grandes, fortalecidos, se desarrollaron, crecieron. Es lo mismo con la iglesia, amados hermanos. En la iglesia debe de haber crecimiento, pero es Dios, amados hermanos, quien va a traer ese crecimiento. Es Dios quien va a traer las piedras vivas que van a componer este edificio. Es Dios que va a luchar, que va a guerrear las batallas por nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta mañana y vamos a orar a Dios. Si te has menospreciado a ti mismo, si la gente te ha menospreciado y te ha señalado como me señalaron a mí, siendo a un niño, y se me quedó en la mente, ora a Dios en esta mañana.
Padre glorioso, tú que habitas en la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, te damos porque tú a través de tu palabra nos instruyes y nos aconsejas. Señor, tal vez he sido marcado en la vida, Señor, tal vez por mi familia, por amigos o por otras personas, Señor, que yo no podía ser nadie. Pero doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, que un día me encontraste, Señor, que hiciste un viaje, Señor, muy lejano del cielo, Señor, a la tierra, y de la tierra a la tumba, y de la tumba de nuevo a tu trono celestial. Y todo, Señor, por venir a salvarme, Señor, en el estado en que yo estaba. Me buscaste y me encontraste perdido y echado a perder, y me sanaste, me limpiaste, y ahora aquí estoy, Señor. Este domingo aquí estoy con mis demás hermanos, sentado, Señor, alabándote y dándote la honra y la gloria por lo que tú has hecho en mí, Señor. Señor, yo no voy a hacer lo que la gente dice que yo soy. Yo voy a hacer lo que tú dices que yo voy a hacer. Yo soy un hijo tuyo, yo soy una hija tuya, Señor. Yo sé que vas a hacer grandes cosas, Señor, a través de mi vida. Que si me diste la existencia y la vida, Señor, es para cumplir tus propósitos en mí, Señor. Reconozco, Señor, en estos momentos, Señor, que soy pecador. Señor, te pido, Señor, me arrepiento de todas mis fallas, de todas aquellas cosas, Señor, que he dicho, Señor, que no edifican, Señor. Perdóname, Señor. Trabaja en mí. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias por bendecir sus vidas, Señor, por amarnos, por querernos, Señor. Sigue trabajando en cada uno de ellos hasta lograr, Señor, el propósito que quieres lograr en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por aquellas personas, Señor, que aún están luchando, Señor, tal vez con su carácter, con su oposición, tal vez de la misma familia, Señor. Tú eres quien nos fortalece, Señor. Tú eres quien trae, Señor, tu Espíritu Santo sobre de nosotros, Señor, para ir y poder conquistar y poder derrotar al enemigo, Señor. No somos nosotros por nuestras fuerzas. Eres tú en nosotros, Señor. Es tu espada, Señor, la que va a derrotar nuestros enemigos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.